Buenas tardes, Dios te bendiga, Casa de Dios para las Naciones. Recibe un fuerte abrazo de tu pastora y amiga Carmen Elena Díaz. Ponte tu mano izquierda en el hombro derecho y tu mano derecha en el hombro izquierdo. Y ahora apriétate duro y recibe un fuerte abrazo de mi parte y lleno de la presencia del Señor. Bendigo tu vida. Doy gracias al Señor por la oportunidad de podernos conectar por este tiempo. Ya tenemos varios meses online, tipo WhatsApp, y sé que ha sido una tremenda batalla llegar hasta aquí, pero el Señor tiene control de todo esto y es un privilegio que estemos en este momento deteniéndonos para, junto con todos nuestros hermanos a lo largo y ancho de todas las naciones, alabar y adorar al único Dios, al que dijo y fue hecho, al que ordenó y existió. Ese es nuestro punto de encuentro. Dios, nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Nuestro punto de encuentro es el único y verdadero Dios, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que usted y yo estamos conectados hoy, estamos unidos por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Estamos de acuerdo en un mismo sentir para celebrar el culto de nuestro Señor, dando gracias a Dios, porque hasta aquí Dios nos ha sostenido. Así que usted donde está allí, yo le invito, ¿verdad?, a inclinar su rostro y a orar una vez más. Sé que ya han estado orando, presentando su vida, humillándose, dando gracias al Señor por todo lo que el Señor ha dirigido. Pero hoy, en este momento, le invito a inclinar su rostro allí y vamos a orar. Soberano Dios, Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de la familia, aquí estamos delante de ti, Señor. Delante del que dijo y fue hecho, delante del que ordenó y existió. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, soberano Dios. Rey de reyes, Señor de señores, nos postramos delante de ti. En el nombre de Jesús, y hoy te pedimos, Padre eterno, que hables a nuestras vidas. Habla, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Háblanos, Señor. Oh Dios, te necesitamos como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, Señor, nuestra alma. Nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo, Señor. A ti invocamos al único y verdadero Dios. En el nombre de Jesús, Señor, llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, derribamos altiveces, argumentos, fortaleza que nuestras vidas se levanta contra tu conocimiento, Señor, y unimos nuestra mente a la tuya, en el nombre de Jesús. Todo lo que tú has dispuesto para nuestras vidas hoy, Señor, hoy decidimos recibirlo, Señor. En el nombre de Jesús nos abrimos a la obra de tu Espíritu. Señor, entrónate en nuestras casas, en cada lugar donde están mis hermanos, entrónate, Señor, que seas tú ministrando, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Trae vida sobre nuestros huesos secos. Trae sanidad sobre el que está enfermo. Trae nuevas fuerzas al que no la tiene. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, glorifícate, Señor. Suple cada necesidad, Señor, por tu palabra, conforme dice, Señor, la Biblia, que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, desata tu palabra ahora sobre nuestras vidas, trayendo vida sobre nuestros huesos secos, trayendo sanidad, liberación, restauración y salvación en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy quiero invitarte a leer la palabra en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de hoy se llama Conquistando la ola. Repítelo allí, conquistando la ola. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. Repetimos ese último texto juntos. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy vamos a tratar un tema importante, un tema que es valioso considerando los tiempos que vivimos, unos tiempos de crisis, pues unos tiempos donde a medida que pasa el tiempo, pues ha acelerado la crisis. Las necesidades, los contagiados de COVID son cualquier cantidad de gente, en casi todas las familias hay gente que ha atravesado esto. En mi misma familia tengo mi hijo Hugo, el pastor, su esposa, mi cuñada, mi hermano y su esposo que están en Perú, mi hermano y su esposa que están en Charallave. Varias personas, miembros de la familia, han atravesado esto. Un sobrino, otro sobrino y su esposa, o la muerte de la mamá de un cuñado, una cuñada postrada con un ACV después de haber superado el COVID. Y son porque la cantidad de noticias que se reciben. Pero yo le estoy hablando de los cercanos. Y yo digo, wow, Señor, de verdad que tu misericordia con nosotros ha sido tremenda, y doy gracias al Señor porque aún en medio de lo que nos ha tocado atravesar, no ha sido fácil, amados. Hay momentos que ve para allá, ve para acá y es un estiramiento total. Luchando por ver al Señor en todas estas situaciones y viéndolo, porque realmente Dios ha sido bueno con nosotros. Y aún ante la situación de mi misma cuñada que atraviesa una ACV, consecuencia del COVID, pues que le aceleró unas cosas allí. Bueno, hemos visto la provisión del Padre. Entonces, hoy más que nunca, las naciones enteras, ¿verdad?, atravesamos olas. Constantemente aparece una, se desvanece y viene la otra. Cada ola es un conflicto que vamos constantemente enfrentando, pero necesitamos empezar a ver cada conflicto como olas que se levantan y que somos llamados a conquistarlo. Cuando vemos la situación que hemos estado leyendo en la palabra del Señor allí, la historia de Caín, vemos que había un conflicto en la vida de Caín. Y ambos, tanto Abel como Caín, dice la palabra del Señor, que fueron a poner su ofrenda, llevaron su ofrenda ante la presencia del Señor. Y dice que Abel presentó lo más gordo. De lo primero, lo más gordo, lo mejor fue para el Señor. Y eso produjo un gozo, una sonrisa en el rostro de Dios y gozo en el corazón de Dios. Y le agradó al Señor. Pero dice que el Señor no vio con agrado la ofrenda que le llevó Caín. Y eso hizo que Caín se ensañara en gran manera y su rostro se demudó, pues decayó su semblante a causa de su gran molestia. Había un conflicto en la vida de Caín, y viéndolo fríamente usted pudiera entender, bueno, pastora, pero ¿cómo no hay un conflicto? Sí, imagínense, ambos están llevando una ofrenda al Señor, y el Señor, Dios, se agradó, fue de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de Caín. Y cómo no molestarse cuando tú no eres aceptado, cómo no molestarse cuando tú no eres agradado. Pudiéramos verlo desde ese punto. Vemos que allí había un conflicto que estaba atravesando Caín. Usted pudiera decir, bueno, pero
Abel también, no es que el conflicto no tenía que ver con la vida de Abel, tenía que ver con el corazón de Caín. Y el Señor le habla a Caín y le dice la palabra del Señor que el Señor se dio cuenta. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y el Señor le aclaró: si tú haces el bien, pues no serías reconocido. Y si no haces el bien, el pecado te está acechando. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, si tú decides, tú puedes decir el pecado: no, tú no entras. Pero si tú decides, como tu decisión va a determinar si el pecado se enseñorea de ti o no se enseñorea. O sea, los conflictos están a la orden del día. A diario usted y yo tenemos que enfrentar situaciones, olas que se levantan. Y yo lo entendía, pues el Señor me llevaba, me hacía la comparación con los surfistas. O sea, los que usted ve que ellos esperan que determinados tiempos en el año donde las olas del mar en lugares específicos están más agresivas. Hay todas unas condiciones que se dan y dice que las olas son las más altas, las más fuertes, y entonces lo que se convierte en un peligro para la mayoría de los humanos, para un surfista simplemente se convierte en una meta. Y ellos estudian todo, se preparan a diario, un entrenamiento extremo para que cuando lleguen esas olas, ellos van por ellas, pues. Y ellos van, no dispuestos a que la ola los someta, sino a ellos, ¿verdad?, poder surfear por encima de las olas, conquistar esa ola. Entonces, así vienen situaciones en nuestras vidas que son conflictos, pero usted y yo no estamos llamados a sumergirnos por esa ola, a que los conflictos nos sumerjan, sino usted y yo estamos llamados a estar por encima de ese conflicto. Y sí podemos, porque la presencia del Señor en nuestras vidas nos hace más que vencedores, y la gracia del Señor en nuestras vidas es más que suficiente para enfrentar cualquier conflicto que esté delante de nosotros. Ahora bien, vemos la historia de a Caín y Abel, y vemos que el Señor no estuvo hablando con Caín, con Abel. El Señor estuvo hablando fue con Caín. Entonces, ¿quién tenía el conflicto? El conflicto lo tenía, era Caín. Y en momentos de conflicto nosotros necesitamos enfocarnos. Cuando estamos hablando de enfocarnos ¿en qué? ¿Qué es enfocarse? Enfocarse es dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente. En medio de los conflictos, en medio de las olas que se levantan en nuestras vidas, nosotros necesitamos enfocarnos en lo que realmente vale la pena para tratar de resolver acertadamente cada conflicto. Nosotros no necesitamos dejarnos llevar por el conflicto para ser parte del conflicto y seguir complicando las cosas, no. Entonces, en un conflicto, en un momento de tanto movimiento como lo que nosotros vivimos hoy en día en las naciones, en Venezuela, en su casa, en su propia vida, en lo personal de usted necesita es enfocarse. Hablar de un conflicto es hablar de una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, en oposición o emprenden acciones mutuamente antagónicas. Es decir, está un matrimonio y uno decide: yo quiero comer pescado, el otro dice: bueno, ¿sabes qué? No hay dinero para pescado, porque con lo que comemos para pescado un día, comemos carne 4 días. Entonces no, la esposa dice: no, se come carne, no, se come pescado. Entonces, hay acciones que están allí mutuas, pero son antagonistas, una en contra de la otra. Y el objetivo es dañar o eliminar. En el caso de ser un conflicto violento, entonces el rival va a buscar tratar de ¿qué? Bueno, ahora le digo que lo hago de esta manera y lo tranco allí, pues. Y muchas veces no solamente es de algo sutil, pues por lo menos lo vemos en un matrimonio, lo vemos con los hijos, que a veces usted le dice a un hijo: mira, vas a pintar esto, yo no. Hijo, no, pues que ahorita tengo sueño. Conflictos.
Y ya el padre dice, un momento, pero yo te estoy diciendo ahorita. Sí, pero no, ahorita no. Y a medida que los hijos van creciendo, los hijos se vuelven más voluntariosos. Y empieza el conflicto. Pero nosotros necesitamos enfocarnos para poder conquistar esa ola de ese conflicto. Nosotros no podemos ser como Caín. Caín estaba desbocado, pero él, aún en la conversación que el Padre, que Dios estuvo con él, le está dando la oportunidad de que reaccionara. Le estaba diciendo, mira, te estás desbocando, mira, párate ahí, te estás dejando guiar por las emociones, estás permitiendo que el enemigo siga metiendo cosas en tu mente, y el Señor le está llevando reflexión, párate, lo está protegiendo, está extendiendo su mano para protegerlo, está diciendo, mira, reacciona, no te dejes llevar por eso. Le está diciendo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás molesto? Porque no digas que no estás molesto, porque en tu cara se ve que estás molesto. ¿Cuál es tu molestia? Tú bien sabes que si haces las cosas bien, tú vas a ser reconocido. Darte cuenta que lo estás haciendo mal. Darte cuenta que el pecado te está acechando. Pero tú puedes levantarte por encima del pecado. Caín, reacciona. Pero Caín en ese momento no se enfocó. Caín se dejó llevar por lo que estaba sucediendo. Permitió que sus emociones le hundieran. Ya las emociones lo habían cegado. Ya su rostro se había demudado. Sin embargo, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Señor, interviniéndole, hablándole, diciéndole, mira, reacciona, dándole oportunidad de que se arrepintiera, porque delante del Padre está todo. El Señor sabe lo que está delante de nosotros, y el Señor anuncia, y el Señor mismo viene y se mete allí, nos trae pensamiento, y dice, Carmelena, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás molestando? ¿Qué está pasando aquí? Mira, Carmelena, yo quiero bendecirte. Mira, Elida, mira, Joana, mira, a cualquiera. Mire, hermano, no se cae de la noche a la mañana. O sea, el Señor ha estado interviniendo en nuestras vidas constantemente. El Señor constantemente está allí tratando de estorbarnos. Así como el Señor estaba haciendo con Caín y Abel. Una persona simple, que no tiene mucho conocimiento de la palabra, puede decir, bueno, pero es que pastora, ¿cómo no se va a molestar Caín si su ofrenda no fue aceptada? La palabra resalta cómo fue la ofrenda de Abel. Dice que él tomó de lo primero, lo mejor para el Señor. Pero ¿qué hizo Caín? Él trajo del fruto de la tierra. Y bueno, es que pastora, mire, es que ese era su trabajo, trabajar en la tierra, pero él tenía, el Señor ve nuestro corazón. No es traer cualquier cosa, Señor, sino traer lo mejor para el Señor, porque todo lo que tenemos nos lo da el Señor. Y lo que damos tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Hay veces que nos cuesta dar las cosas. Entonces tenemos que detenernos y ver qué es lo que está pasando, porque no podemos darlo. ¿Qué es lo que me lleva a retener? ¿Qué es lo que me lleva a tener allí agarrado? Porque eso es lo que Dios está pidiendo. Hoy estamos siendo procesados, nuestros corazones están siendo procesados, y el Señor quiere que salga de nosotros un olor grato, que seamos gente dispuesta a oír lo que el Señor quiere que nosotros oigamos, y decirle al pecado, no, aunque el pecado nos aceche, nosotros podemos ponernos por encima de eso y conquistar esa ola que se ha presentado en nuestras vidas. No dejar que los conflictos nos sumerjan, sino antes bien esos conflictos Dios lo está permitiendo para llevarnos a un estiramiento, a un crecimiento, para empezar a ver lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y que así como el Señor hizo con Abel, que dice la palabra del Señor, que agradó al Señor ver la ofrenda de Abel. El Señor quiere que lo que nosotros hagamos en estos tiempos de conflicto le agrade. Le agrade, hermano. Que nosotros vayamos por lo que el Señor quiere, no por lo que nosotros queremos. Entonces nosotros necesitamos enfocarnos, necesitamos dirigir nuestra atención en medio del conflicto que usted está pasando, ya sea como nación, como familia, como persona. Porque cada quien pasa sus conflictos, sus situaciones, sus pensamientos, lo que está pasando en su mente.
el Señor quiere que nos enfoquemos en lo que realmente es importante en medio de todo esto. No que usted se deje arrastrar por lo que usted está sintiendo. Recuérdese que un conflicto es esa situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación. Usted puede estar en un conflicto de que Dios le dice hazlo de otra manera y usted lo quiere hacer de otra manera. Y usted no, pero es que no me parece. Qué hermoso cuando nosotros podemos tener claro que somos hijos e hijas del Señor y que tenemos un Señor que está sobre nosotros y que Él es el que dirige nuestras vidas porque le pertenecemos a Él. Qué hermoso cuando decidimos enfocarnos en lo que realmente en medio de los conflictos que nosotros estemos atravesando. Es importante enfocarnos en 3 puntos que son básicos para nosotros poder conquistar esa ola que estamos atravesando y no ser hundidos por las olas y quedarnos allí. No. Muchas veces vienen las olas, como sucedió en el caso de Caín, ¿verdad? Vino todo eso que se movió dentro de él y ahí estaba la respuesta que el Padre estaba dando, ahí estaba la luz que el Señor estaba llevando a su entendimiento, pero él tuvo una mala decisión. ¿Por qué? Porque no se enfocó. Entonces, en medio de los conflictos que nosotros atravesamos, hay 3 aspectos que son importantes considerar en ese enfoque. Recuérdense que hemos estado hablando que necesitamos enfocarnos en medio de los conflictos para poder conquistar las olas. ¿Enfocarnos en qué? El primer aspecto en el cual tenemos que enfocarnos es en ver con precisión cuál es la situación o el problema que estamos atravesando. O sea, verlo de una manera objetiva. Porque cuando permitimos que nuestras emociones dominen, mire, algo sencillo, yo lo voy a convertir en lo más doloroso. Y yo voy a tener una historia en mi mente de que esto me lo están haciendo, que esto es a propósito, que esto es esto. Y viene poco historia, porque en el momento que nosotros dejamos de ser objetivos, Satanás gana ventaja y sin darnos cuenta, él empieza a manipular en nuestras emociones, en las heridas. Acuérdense que él va a tratar de hacernos daño desde lo que está dentro de nuestras vidas, que él sabe que no le agrada al Señor, esas heridas, eso que fue producido. Entonces, él va a trabajar allí y va a meter su cizaña, su intriga. Y si usted no decide ser una persona objetiva, entonces usted no va a tener una visión real de lo que usted está atravesando, sino que va a haber una magnificación, porque cuando somos subjetivos nos estamos dejando llevar por las emociones y el enemigo va a magnificar todo lo que usted está pasando. Ahí estaba Caín y Abel, ambos estaban presentando una ofrenda delante del Señor. Y el Señor vio con agrado la de Abel y no la de Caín. Pero allí Dios le estaba dando una respuesta, pero Caín no estaba viendo la respuesta ni entendiendo que Dios le estaba cubriendo, que le estaba dando la oportunidad de reaccionar. No, solamente ya él se estaba dejando llevar por sus inconsistencias en su alma, por esas heridas, esas inseguridades. ¿Qué pasó con él? Se hundió. Entonces, en medio de los conflictos necesitamos enfocarnos primero en cuál es la situación. No podemos con evasiones nosotros pretender conquistar una ola, pretender superar un conflicto. No, tenemos que entender que hay una situación, que hay un problema y tenemos que ser los más objetivos. No meterle emociones a las situaciones que estamos viviendo. Necesitamos enfriarnos delante del Señor para ver las cosas que son como son, no ponernos a creativos y será por esto y por otro. No, hermano, necesitamos ser objetivos, no subjetivos, objetivos. Recuerde, subjetivo es dejarse llevar por las emociones, por lo que usted siente, por lo que bueno, porque yo, no queremos eso. Para nosotros conquistar las olas de la vida necesitamos ser gente objetivo. Entonces, el primer punto, en nuestro enfocarnos en qué, cuál es la situación. Tengo un problema, hay una situación que está pasando, cuál es la situación. Segundo enfoque o segundo aspecto de ese enfoque que tenemos que tener en medio del conflicto es cuál es mi situación personal. Entonces yo necesito ver la situación que está pasando y necesito verme yo. Y allí necesito, ¿verdad?, aquietar mi alma
Y para quitar mi alma tengo que ir ¿a dónde? A mi Señor. Y de manera sencilla, sincera, evaluar mi reacción y cómo yo he estado participando en el problema, cómo estoy yo respondiendo en medio de esto, y evaluarme. Ya un momento, Señor, ayúdame, tengo rabia, tengo miedo, tengo angustia, Señor, pero aquí estoy yo. Señor, tú me conoces cómo me hiciste, Señor, te pido que me ayudes. Padre, yo clamo a ti, Señor, de verdad que estoy como asustada. ¿Ves? Si yo aquieto mi alma delante del Señor, entonces, y me acerco al Señor confiadamente, con sencillez, sin apariencia, porque en medio de conflicto las apariencias no valen. Las apariencias lo que hacen es que persistas en el orgullo, en la altivez y te alejes del Señor. Entonces va a hundirte con la ola. Entonces no, necesitamos primero enfocarnos en cuál es el problema. Segundo, ¿cómo estoy respondiendo yo? ¿Qué se está moviendo en mí? O sea, ¿por qué tengo esto? De repente puedo sentir envidia, como le sucedió a Caín. Caín, que sintió de lo que estaba pasando. Él no evaluó su condición. Él no evaluó de lo que el Señor le estaba diciendo, que el Señor le estaba dando la oportunidad. Mira, estamos con esto, Caín, mira. No, él no estaba pendiente de eso. Él ya le había permitido que Satanás metiera su cizaña allí en su corazón y se llenó de envidia, de amargura, de resentimiento y persistió en su maldad. Si nosotros queremos, hermano, salir airosos en medio de las olas que nos toca atravesar, y en vez de usar esas olas para que nos hundamos, sea para que seamos promocionados, para avanzar, para ir más hacia adelante, porque las olas que Dios permite en nuestras vidas es para llevarnos a otros niveles de gloria. No es para que usted se hunda con ellos, sino para que usted crezca, usted madure, usted desarrolle capacidades que usted no sabía que tenía, talentos, usted pueda tener una mayor relación con Dios, una mejor relación con sus hermanos, con su familia. O sea, las olas que Dios permite en nuestras vidas tienen propósitos divinos para bendición, pero necesitamos enfocarnos. Y enfocarnos, cuál es la situación que estamos pasando, no evadirla, sino ver qué es lo que estamos pasando, enfocarnos en qué, cómo estoy respondiendo yo ante todo esto, qué estoy sintiendo. Y el tercer aspecto importante de ese enfoque es enfocarnos en el Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice mi Señor? Tengo que enfocarme en el Señor. ¿En quién es el Señor? Tengo un Dios santo, yo no puedo andar con envidia. No puedo tratar de encubrir lo que hay en mi corazón delante de Dios, porque delante del Señor estamos al descubierto. La rebelión, la maldad, la ira, la soberbia, todo eso, usted puede ocultarlo delante de las personas. Usted puede ocultarlo delante de la pastora. Pero delante del Señor, eso está al descubierto. Pero no solamente está descubierto delante del Señor, sino que Satanás, no porque él sea omnipresente, omnisciente, omniconsciente, no da ningún omni. El que tiene todo el poder, que tiene toda la capacidad de saber todas las cosas, el que todo lo puede, ese es el Señor, Jehová de los ejércitos. Pero el enemigo, él empieza a acechar nuestra alma, él está ahí cazando. Wow, mira esto que tiene esta persona, mira lo que tiene el otro. Él está acechando. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos ¿en quién? En el Señor. Porque el enemigo va a trabajar desde nuestras debilidades. Y si yo tengo que ir a mi Señor, o sea, tengo un problema, no estoy respondiendo bien, entonces yo debo ir hacia el único que me va a ayudar a superar este conflicto. Y ese se llama Dios. Entonces yo tengo que enfocarme en el Señor porque entiendo que hay un problema que yo no sé cómo manejarlo. O sea, estoy sintiendo cosas en mi vida. Tengo envidia, tengo rabia, como era el caso de este Caín. Caín era voluntarioso, él andaba en sus propios caminos, como le dice la palabra del Señor en Judas 10:11, Proverbios 14:12 también habla de él. Él andaba en su propio camino. Y el andar en su propio camino hace que él fuera condenado por Dios, como lo dice la palabra del Señor allí en el versículo 5, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, el Señor no le agradó lo que le presentó Caín. ¿Por qué? Porque Caín no consideró al Señor para llevar la ofrenda. Él simplemente dio lo que él le dio la gana de dar. Pero
A ver, sí entendió que al que le iba a dar era el que le daba todo. Y él dijo, bueno, lo mejor, lo primero y lo mejor para mi Señor. Entonces, vemos de Caín que andaba en sus propios caminos. Entonces, eso trajo una consecuencia. El resultado de andar en nuestros propios caminos es que vamos a ser condenados por Dios, porque vamos a hacer nuestra voluntad. Y no somos llamados a ser voluntariosos, somos llamados a vivir como hijos del Señor. Y si somos hijos del Señor, debemos prestarle atención a lo que su palabra nos dice. Vemos en el caso de David que él no se humilló, sino que él se irritó con lo que Dios había decidido. Y esa soberbia, esa rabia, esa ira de Caín era una abominación al Señor. Y el Señor estaba allí diciendo ya momentos, Caín, mira, o sea, está pendiente de esto. No, él terminó actuando según su propia voluntad. O sea, Dios lo intervino. La palabra del Señor lo habla. Dice que el Señor le habló y le dijo en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y usted va a ver qué fue lo que hizo Caín. Lo ve en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjese, Dios lo había intervenido. Dios le estaba llamando la atención, le está diciendo, Caín, mira, si tú decides por hacer las cosas bien, vas a ser reconocido. El pecado te está acechando, pero ¿y Caín qué decidió? Actuar según su propia voluntad. O sea, el problema de Caín estaba dentro de él y en su constante rechazo hacia Dios, lo que le llevaba a ser rebelde, contumaz, voluntarioso, queriendo hacer las cosas según su propia voluntad, altivo. Y eso trajo una consecuencia inmediata. Su odio, ¿verdad?, hacia su hermano lo llevó a matar a su hermano. Y eso trajo su propia infelicidad. Caín cometió el primer homicidio. Y de verdad que cuando uno ve toda la destrucción que vino sobre él, ¿verdad?, toda la maldición que vino sobre su vida, dice, wow, Señor, ¿fruto de qué, hermano? De hacer las cosas a su manera, de no enfocarse cuál es el problema que tengo, cómo estoy reaccionando. Oye, pero yo tengo tanta rabia, ¿por qué tengo tanta envidia? ¿Por qué quiero matar a la gente? Tengo que ir al Señor, hermano, tengo que clamar al Señor, tengo que humillarme. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El Señor nos va a ayudar. Si vamos al Señor, si clamamos al Señor, el Señor va a extender su mano y nos va a levantar. Pero vemos a Caín haciendo lo que le da la gana. Vemos a Caín hundirse. Y cuando ya tenía la sentencia así, entonces, oye, Señor, pero me va a matar. Y el Señor, no, tranquilo. Yo no voy a permitir eso. Pero sí vas a tener una maldición sobre ti. Entonces, el Señor se le apareció a Caín. No que el Señor, es que el Señor la tenía agarrada con Caín. No, el Señor le habló a Caín. Pero Caín estaba lleno ¿de qué? De amargura, de envidia, de inseguridades. Él era el mayor. Y el mayor ya estaba en una posición de privilegio sobre los demás. Toda persona que es mayor, ya él es el primogénito. Hay una bendición sobre su vida. Pero había sus inseguridades. Y vemos a Caín lo suficientemente molesto, lleno de rabia, de ira, para asesinar a su hermano. Y uno debe tener claro que detrás de todo crimen, de todo asesinato que se premedita, siempre va a haber ira. Usted ve tanta delincuencia, tanta maldad, y usted cuando se sienta con uno de estos jóvenes, usted va a ver que son personas que han sido rechazadas, maltratadas, abusadas, va a ver que tiene rabia, y dice, oye, pero si el papá le dio todo y la mamá le dio todo, pero hay algo que está generando esa rabia, esa ira en esa persona. Y la palabra del Señor nos lo dice, que si alguien se enoja con su hermano sin motivo, es como si fuese culpable de homicidio.
Detrás del enojo hay celos, hermano. Y detrás de los celos hay orgullo. Porque el orgullo es lo que te lleva a compararte. Es lo que te lleva a decir, bueno, ¿y por qué se lo van a él y por qué a mí no? Pero si yo soy la mejor, pues, ¿por qué a mí me consideran? ¿Y por qué a mí no me consideran y a él sí? Si yo soy la mejor, cuando no sale eso, nosotros tenemos que ir al Señor. Ahí es enfocarnos, ya un momento, ya, porque estoy pensando así. ¿Por qué me está saliendo esto, Señor? Yo me arrepiento. Yo renuncio a todo orgullo espiritual. Entonces, cuando hay orgullo espiritual en nuestras vidas, no hay sentido del pecado. Simple y llanamente, ya viene ese entenebrecimiento de nuestra mente. Porque ya nosotros creemos que nos merecemos todo, que el Señor nos ayude y que el Señor reprenda al diablo con todo esto. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Qué va a hacer el enemigo? El enemigo te va a llevar a que tú, que mira, es que me da tanta rabia de todo, ojalá que se muera. Ojalá que se muera. Y empiezo a desear. Años atrás estábamos en un culto de jóvenes, de adolescentes, y empezamos a orar, y en el momento de la administración, orando fuertemente, dando gracias al Señor, ministrando ese grupo de jóvenes que iban a seguir un viaje misionero, de repente alguien empezó a botar sangre por la nariz en gran manera. Era como que se le había reventado algo, y eran en grandes cantidades que botaba la sangre. Y en ese entonces mi esposo estaba vivo, y nos apartamos con ese joven y estuvimos orando, pero eso era en charcos de sangre. Primera vez que nos pasaba eso. Seguimos orando, pues estaba la presencia del Señor allí, y al final este joven terminó arrodillado, orando y reconociendo. Yo le decía, hijo, pero es que este derramamiento de sangre, porque era mucho la sangre que botaba, y el Señor me decía que tenía que ver con homicidio, y yo, wow, Señor, era un jovencito, pues un muchacho bastante joven, y sabíamos que era un muchacho sano. Y nos sentamos con él a hablar aparte, y él nos dijo, no, lo que pasa es que mi papá ha sido muy rudo, y cuando me hace cosas, yo duro días tras día planificando cómo matarlo. Y todas las noches pienso a toda hora cómo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Después pasa el tiempo, se suaviza la cosa, y después cuando él lo vuelve a hacer, porque el papá era súper amargado, pues era muy estricto, y lo trataba con malas palabras, entonces él se llenaba de ira y siempre pensaba cómo iba a matar al papá. Mire, hermano, y se presentó todo eso. Damos gracias al Señor por ese joven, porque ese joven se arrepintió, renunció a todo eso, y hoy en día ya es un hombre profesional, casado, su mamá sirve al Señor, su familia, y el Señor le ha ayudado. Pero si nosotros permitimos que el pecado, ¿verdad?, se enseñoree de nosotros, eso va a traer consecuencias. Y el Señor se lo decía a Caín. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado no te puede controlar si tú no lo permites. Pero cuando llegamos a los niveles de Caín, el enojo lo llevó al crimen. Y detrás de esa rabia que sentía, ¿qué estaban? Celos y orgullo. Entonces nosotros, cuando queremos conquistar ese conflicto, esa ola que estamos atravesando, necesitamos enfocarnos. Primero, por qué situaciones estamos atravesando. Segundo, ¿cómo estoy respondiendo? Tercero, ¿qué dice el Señor? La palabra del Señor dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano era justa. ¿Qué vino en él? Había maldad en su corazón. Y vemos al Señor aún en medio de lo que el Señor sabía que había allí en su corazón, diciéndole: si no haces bien, el pecado yace a la puerta. El Señor le está diciendo: mira, vale, corrige. Pero él no veía eso. Él simplemente ya estaba lleno de amargura. Él no aprovechó la oportunidad que el Señor le estaba dando, sino que él persistió en su maldad. Y dice la palabra del Señor: y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Mire, hermano, el Señor no nos escogió para que las circunstancias de la vida nos hundan. Usted y yo estamos vivos en este tiempo y podemos, porque la palabra del Señor dice que el Señor no nos dará prueba más grande de lo que nosotros podamos pasar. Dice: justamente con la prueba nos dará la salida. Estamos preparados para atravesar cada ola que viene, pero necesitamos enfocarnos, hermanos. No necesitamos dejarnos llevar por lo que el enemigo quiera meter en nuestras vidas. No, hermano, sí hay situaciones reales, las hay, claro que las hay. O sea, no podemos negarlas, sí es verdad. Como vemos la situación hoy con el COVID, existe, hermano, sí existe. Existe y es mortal. Y le digo yo, pues, con mi familia, que ha sido una gran batalla. Y he visto todo cómo se levanta. Mire, yo hay veces digo, 5 hijos, 9, 8 hermanos, 7, porque ya uno está en la presencia del Señor. Y veo, wow, Señor, tantas historias juntas. O sea, realmente existe una amenaza, pero estamos en Cristo y la presencia del Señor en nuestra vida es más que suficiente para que cualquiera sea la circunstancia, nosotros podamos conquistar esas olas, que seamos esos surfistas de Dios en este tiempo, que no nos dejemos sumergir por las olas, sino que nos remontemos, que cada ola nos impulsa a ir más allá, más allá. Imagínense esa cuñada mía que hoy en día está allí en cama. Así hay que hacerle todo. Y ella recientemente me compartía, me dije, tuve una conversación con el Señor y el Señor me habló. ¡Wow! ¿El Señor te habló? Le pregunté, me dice, sí. Y ella me dice, yo estaba orando y estaba allí diciéndole, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú conmigo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué todo esto? Y estando en esa quejadera, el Señor le dijo, yo soy el soberano. Yo soy el soberano, le dijo el Señor. Tus tiempos están en mis manos. Yo tengo control en los tiempos. Y tú esfuérzate y sé valiente. ¡Wow! Ese es el llamado, hermano, para ti y para mí, en medio de este tiempo. Hay situaciones reales que vives, hay conflictos permitidos por Dios. Hermano, en ti está el ADN necesario para que tú puedas remontarte por encima de esa ola y conquistar esa ola para la gloria del Señor. Lo que el enemigo ha dispuesto para hundirte, Dios lo va a usar para bendición de tu vida. Lo que el enemigo ha dispuesto para destrucción, Dios lo va a usar para vida. Lo que el enemigo ha dispuesto para traer amargura, Dios lo va a usar para que brote de lo más íntimo de ti ese amor por Dios y por las personas. Hermano, enfócate. Si tú te enfocas, vas a conquistar esa ola. La ola no te va a hundir. Y si ves que, como Caín, tu rostro se demudó, en tu corazón aparecieron sentimientos que no eran, pues enfócate en el Señor. Ahí está el Espíritu Santo hablando a tu vida. Ahí está el Señor diciéndote, no lo hagas,
Mira, corrige. Esto está viniendo porque esto que estás haciendo ahí no me gusta. Y la palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que los encubre no prosperará. La palabra del Señor dice que Él está atento al clamor de su pueblo. Y Él está atento a tu clamor. Él está allí atento. Y Él quiere darte la victoria, aún en ese nivel de la batalla que estás atravesando, donde pareciera que ya te hundes, pero hoy Dios te está dando una palabra de vida y te está diciendo, mira, si tú corriges, yo te levanto, si tú confiesas y te apartas, alcanzas mi misericordia y yo traigo nuevas fuerzas. Y esa ola que parece que te hunde, no, yo te doy la victoria para que tú la conquistes en el nombre de Jesús mi Hijo, te dice el Señor. Allí donde estás hoy, quiero orar por ti.